Bien, segundo bloque aquí en las salas de la conciencia y como te veníamos prometiendo desde el inicio, lo tenemos aquí a nuestro querido compañero, el médico especialista en medicina legal, el doctor Damián Berseñasi, quien dirige también el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Cómo le va, señor Damián? Hola, bien, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, muy contento de tenerte aquí en vivo, no así en directo, porque la gente escucha en diferido en distintas radios en nuestras plataformas, pero poder conversar, haber aplicado esta posibilidad de las entrevistas a nuestro programa, la verdad que está buenísimo. Así que un gustazo tenerte aquí para sacarte el jugo en el buen sentido, como dicen, ¿no? Tal cual. Para Bien, mí es un placer, la verdad que la columna semanal es muy interesante, pero esto del vivo también me parece que es mucho más rico. Sí, totalmente. nada tiene desperdicio en este programa. ¿Cómo andás, Damián? Mónica te habla. Hola Mónica, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Y bueno, empezamos, ¿te parece? Para no perder ya Sí, ni un minuto más. Bueno, elegiste un tema interesante que es agua para la vida, no para los extractivismos. Realmente un tema que está en auge, dado que hoy por hoy estamos con esta situación de la ley de glaciares, ¿no? Que fue sancionada en 2010, que es la 26639, y el gobierno quiere acelerar esta reforma o derogación, ¿no? Peor todavía de la ley en sesiones extraordinarias que abarca, digamos, lo quieren hacer desde diciembre hasta febrero, ¿no? Yo supongo que lo van a hacer lo más rápido posible, ¿no? Sabemos que ellos quieren que esto avance para poder extraer, en este caso se habla de, ¿cómo es? Cobre, ¿no? Pero igualmente van a sacar todo aquello que encuentren. El tema es que, lógicamente, quieren en principio atacar la zona periglaciar. Es obviamente sacarse de encima los periglaciares para poder atacar sin piedad a toda la zona, ¿no? Bien, la pregunta sería, ¿qué pensás vos de este brutal ataque a estas reservas hídricas, ¿no? ¿Y qué consecuencias traería este destrozo, ¿no? Realmente. bueno, en primer lugar tener en cuenta que la ley que pretenden derogar o cambiar es una ley que surge después de una lucha y una construcción colectiva de muchos años, una resistencia de muchos años, y de una primera ley de glaciares que se aprobó por unanimidad en el Congreso Nacional y que fue vetada por Cristina Fernández de Kirchner en su momento, y que, digamos, la reacción adversa a ese veto obligó a que se apruebe una nueva ley de glaciares, que es la actualmente vigente, que no era todo lo que nosotros esperábamos y queríamos como la primera ley, pero que claramente es un paso muy importante en la protección de las áreas glaciares y periglaciares. Es una ley que además al día de hoy todavía no ha podido completarse en su totalidad, porque los estudios de las áreas periglaciares fueron muy, que están ordenados por la ley, ¿no? Fueron también muy puestos en discusión de todos lados. Por un lado, las empresas megamineras que estaban con la vista puesta en esos territorios para poder seguir avanzando en la destrucción de nuestra cordillera, y por otro lado, por las comunidades que exigían más cuidado y más protección en estas superficies. Lo cierto es que hoy vienen por todo, como decía el gran Javier Rodríguez Pardo hace ya muchos años, vienen por el agua, vienen por todo, porque sin agua no hay extractivismo, y lo que están necesitando acá es acelerar los procesos extractivistas en nuestra región para poder acelerar también los procesos de transición en el norte global. Esto lo venimos diciendo en la columna que tenemos en el programa desde hace rato ya. El norte global ha decidido recuperar habitabilidad a costa nuestra, a costa de nuestras vidas y a costa de nuestras habitabilidades aquí en el sur, y eso queda cada vez más en evidencia, ¿no? Entonces, por un lado, la ley de glaciares lo que pretende es proteger un área sensible, que es el área donde empiezan a generarse los glaciares también, eso hay que decirlo. Glaciares que están en retroceso en nuestro país y en el mundo entero por la crisis climática. Entonces, tras que ya están en retroceso los glaciares, además queremos terminar de desproteger las áreas periglaciares para poder avanzar con megaminería en un contexto en el que el mundo ya ha advertido que está transitando una crisis hídrica que se va a profundizar, y donde, así como decimos, no hay extractivismo sin agua, no hay vida sin agua. Por eso nosotros decimos el agua para la vida y no para las corporaciones,
Por eso decimos el agua para nuestros ciclos vitales. No nos podemos olvidar que como seres humanos, la vida necesita de agua, ¿no? Y como seres humanos necesitamos por día no solamente los 2 litros de agua que hay que ingerir, sino entre 180 y 250 litros de agua para todas nuestras actividades, porque el alimento que consumimos también requiere agua, porque el aseo cotidiano requiere agua, porque nuestras actividades cotidianas implican un consumo de agua en los bienes y servicios que utilizamos. Se calcula más o menos 180 a 250 litros de agua por persona por día que consumimos, y esto de algún lado sale, no es que se fabrica, el agua no se fabrica. Ahora, cuando uno piensa, por ejemplo, ¿no?, en la inteligencia artificial, ¿no?, la inteligencia artificial, que es otra de las cosas que se pretende hoy por hoy instalar en nuestros territorios como otra forma de extractivismo, que vienen aquí y se anuncian con bombos y platillos inversiones en grandes granjas de metadatos en nuestra Patagonia, y uno dice, ¿por qué acá? ¿Por qué acá? Y bueno, cuando uno ve que en Alemania le han rechazado a Google la instalación de una gran planta, una gran mega granja de datos por el consumo de agua que iba a generar en esa región, que en los Países Bajos Microsoft fue sancionada porque sus granjas de datos han incrementado un 42% el consumo de agua por arriba de lo que estaba estipulado originalmente como se le autorizó, y empieza a ver que, por ejemplo, ¿no?, por año una granja mediana, no grande como la que se pretende instalar en Argentina, consume 600 millones de litros de agua, 600 millones de litros de agua por año consume una de estas granjas. Uno dice, bueno, a ver, ¿qué significan esos 600 millones de litros de agua por año de una granja de inteligencia artificial o de metadatos? Y cuando uno lo calcula, es más o menos lo que un ser humano consumiría en 833 años de vida. Digo, ¿no? Entonces ahí es donde decimos, en la ley de glaciares viene no solamente a autorizar la pretendida modificación de la ley de glaciares, no de derogación, viene no solo a autorizar la explotación minera en las áreas de periglaciares, sino a ratificar la entrega de nuestro bien, de nuestro elemento vital más preciado, como es el agua, a las corporaciones que se van a apropiar de ella. Porque, entre otras cosas, el artículo de la ley de bases que se aprobó y que está vigente en nuestro país, que incorpora el régimen de incentivo a las grandes inversiones, establece que todos los que son insumos para las grandes inversiones pasan a ser prioritarios para las inversiones que están dentro del RIGI. Y hay 2 insumos claves para cualquier inversión grande de las que se instalan dentro del RIGI. Una es el agua y la otra es la energía. Entonces, y la energía además requiere de agua para enfriar y para generarse. Entonces, ahí es donde tenemos una especie de doble juego de consumo y doble juego de destrucción, de necesidad, de demanda de este bien común. Cuando tengamos que disputar el agua con las corporaciones, vamos a perder porque legalmente están protegidas las corporaciones más que las comunidades. Esto está ocurriendo, no es un invento, no está ocurriendo en estos momentos en Estados Unidos, donde las grandes granjas de datos están consumiendo 1/4 del total del caudal del río Columbia, dejando sin agua a las comunidades que están a la vera del río. Bien, pero tenemos una suerte porque ya hay 12 provincias que están, digamos, aceptando, ¿no?, esto que se llama Mecorot, que es quienes nos van a regular el tema del agua. O sea, estamos salvados, claro, ¿no? Sí, Mecorot es la misma empresa que estaba a cargo de garantizar la regulación del agua en Montevideo cuando Montevideo se quedó sin agua dulce, ¿se acuerdan? En el año 2023, se quedó sin agua Montevideo bajo la coordinación de Mecorot. Mecorot es la misma empresa que en Palestina se ha encargado de utilizar el agua como una herramienta de guerra, un arma de guerra, quitándole el agua a los palestinos para obligarlos a huir de sus territorios secos, como parte de una estrategia que además viola las leyes internacionales. Entonces, esa empresa a la que, no nos olvidemos, fue Guado de Pedro en el gobierno de Alberto Fernández,
el que sentó a los gobernadores de todo el país para que firmen los acuerdos secretos con Mecorot que le otorgan a esa empresa la potestad sobre la información respecto de las cuencas hidrográficas de nuestros territorios. Eso, porque es importante decir esto, ¿no? Los extractivismos y los entreguistas no tienen colores partidarios, aparecen por todos lados y nos ponen y nos exponen a las comunidades a los que habitamos estos territorios a tener que estar permanentemente con la guardia en alto para no caer en la confusión de que porque un color u otro color de un partido político es más o menos amigos es el que nos va a salvar. Lamentablemente esto no ha sido así y por eso nosotros venimos insistiendo en nuestra columna también en la necesidad de fortalecer las organizaciones de las comunidades, las organizaciones en los territorios, porque además la lucha en defensa de la ley de glaciares que tenemos actualmente tiene que ser una lucha transversal. No puede ser una lucha, por un lado, en estos momentos están en Mendoza los compañeros y compañeras de las asambleas en frente a la legislatura mendocina, no sé si ya se habrá votado o no, porque los diputados mendocinos están queriendo por segunda vez dar marcha atrás con la ley 7722, que es la que protege el agua en Mendoza para evitar el ingreso del fracking en la provincia, ¿no? Y esto no puede ser una lucha de Mendoza, debería todo el país estar parado para evitar que esa ley se apruebe en Mendoza, porque esa ley aprobada en Mendoza es un inicio de un dominó que va a avanzar sobre todas las provincias que hoy tienen una protección a su agua, a sus cuencas, y le van a empezar a perder de la mano de estos entreguistas, ¿no? Tal cual. Damián, te hago una pregunta porque esto a la gente, al común denominador, se les puede ocurrir y a veces nos lo planteamos nosotros también, ¿no? A ver, evidentemente al pequeñísimo productor, al gobierno prácticamente no le importa, al que está aislado ahí con su chacrita no le importa, pero cuando hablamos, por ejemplo, de Mendoza, por citar ahora esta provincia ya que estamos hablando, hablamos en un margen de la agricultura, de la producción de vinos, ¿no? Que además uno de los grandes exportadores de vino a nivel mundial, de aceite de oliva también, y uno dice que ¿cómo va a comulgar la megaminería con la necesidad de agua que tiene el pueblo de Mendoza en el aspecto económico? Porque evidentemente al gobierno no le importa si como te decíamos, tiene la casita ahí en la montañita, se queda sin agua, porque para el gobierno mejor que se mude de ahí, porque la prioridad es la megaminería, ¿no? Entonces ahí es donde se ve un poco esto que mencionabas vos, esta lucha que va a haber y que en algún momento se va a desatar, inclusive entre algunas corporaciones también, porque la corporación de la minería se va a enfrentar contra la corporación del agua y las que están detrás de la necesidad del agua, como Nestlé y otras, ¿no? ¿Cómo ves vos llamémosle esta batalla, digamos, por el agua? Bueno, yo me remito a lo que ya está ocurriendo desde hace un tiempo en el valle fértil de Río Negro, ¿no? En nuestro país con el tema del hidrofracking, que es la misma historia. En el valle de Río Negro, el valle fértil donde había en Allen, por ejemplo, el ingreso a Allen tiene una enorme pera, ¿no? Que dice, hace pensar que uno está entrando a una zona de chacras de pera. Y hoy ya en Allen están quedando cada vez menos chacras porque desde hace más de 15 años se están vendiendo para la explotación hidrocarburífera de gas y petróleo por hidrofracking. Y yo estuve en Allen y estuve en el valle de Río Negro hace 15 años cuando recién empezaban las exploraciones y los chacareros te decían, no, yo espero que encuentren petróleo en mi campo, si ya lo venden no trabajo más, o lo alquilo y no trabajo más, porque esa promesa de mucho dinero a corto plazo sin trabajar también es seductora para alguna gente, ¿no? Claro. No para todos, pero para algunos sí. Entonces lo que hoy está ocurriendo en Río Negro, en Neuquén, con Vaca Muerta, es que las comunidades no tienen agua, es que los territorios están contaminados, están absolutamente enfermos los territorios y las comunidades que viven en ellos. Las producciones históricas de las chacras de frutas que no eran agroecológicas ni orgánicas, ¿no? Porque estaban cargadas de químicos, también tenían un problema, pero bueno, al menos producían frutas, hoy están dedicadas fundamentalmente a reconvertirse y solo se dedican a la exportación, a la producción para exportación las que pueden. Las más grandes están comiendo a las más chicas y los más chicos están engrosando los cordones de pobreza. Algunos pueden creer que se salvó porque vendió a buen precio y entonces pudo comprarse una casa en el centro y ya no trabaja más como trabajaba antes a destajo, ni tiene la preocupación de que cómo hace para la cosecha y para
el cuidado de sus plantas, pero lo cierto es que se ha ido perdiendo terriblemente el espacio de producción de alimentos. Tal cual. Eso nos hace a su vez mucho más dependientes, nos hace mucho más débiles en términos inmunológicos, porque ya no tenemos la posibilidad de contar con el alimento que se produce en la cercanía y de variedad y calidad, y encarece el costo de la comida. Entonces, bueno, hay un círculo vicioso que ya existe. Entonces digo, si uno ve lo que pasa hoy en el Valle Fértil de Río, en lo que era el Valle Fértil de Río Negro, donde además los ríos están secos, porque los fracking, uno ve el lago Merimenuco, las anacondas que chupan el agua desde allí para llevarlo a los pozos de fracking, es terrible, es una cosa desgarradora ver eso. Sí, sí. Uno no tiene más que mirar ahí para saber lo que va a pasar en Mendoza, que además viene de tener una responsabilidad muy importante en la secada de los ríos que atraviesan la Pampa, y hay un conflicto Totalmente. jurídico con la Pampa por eso. Entonces, ahí es donde, cuando uno escucha los discursos del nuevo embajador norteamericano en Argentina, que cuando defendía su nombramiento ante el Senado norteamericano decía, él venía no a hablar con el presidente argentino ni con los ministros nacionales, sino que venía a hablar con los gobiernos provinciales, porque ahí estaba el gran objetivo, ¿no? En que cada gobierno provincial pueda hacer su propio convenio con el gobierno de Estados Unidos, con las empresas de Estados Unidos, independientemente de los diseños nacionales, porque en Argentina la Constitución Nacional le da a los gobiernos provinciales la potestad sobre los derechos de los subsuelos. Está claramente establecido, ya no lo ocultan, no lo edulcoran, sino que lo muestran sin ningún tipo de problema, porque saben que la obscenidad también es parte de la política, de la geopolítica de la enfermedad. Tal cual. Mira, en el bloque anterior leímos una nota donde se hablaba de que por primera vez en la COP30 los minerales estratégicos están en la agenda para ver a futuro cómo puede haber una asistencia justa. Mirá cómo ya lo mencionan en su paper, digamos, antes de que sea el oficial, un fondo o una ayuda prevista para quienes sufran el extractivismo de la minería. O sea, la COP30 ya admitiendo que se va a hacer extractivismo y que van a ver cómo le colaboran mejor a las comunidades. O sea, ya las COP30, como ya venimos sabiéndolo todo, pero la gente en general cree ilusoriamente que estos encuentros van a definir un futuro mejor para todos, y las COP están cooptadas por las corporaciones, por los gobiernos, para definir justamente cómo va a ser el extractivismo en todos lados. O sea, ya es como decir vos, ya no lo blanquean. O sea, el sarcasmo formó parte y forma cada vez más parte abierta de su forma de ser. O sea, esto de mostrar el poder que tienen y no importa qué, ¿no? Tal cual, Jan Ziegler, que fue relator de Naciones Unidas para la Alimentación durante muchos años y sigue vinculado todavía con esos organismos internacionales en el área del derecho a la alimentación, una persona que yo respeto mucho. Él escribió en algún momento Los Nuevos Amos del Mundo, hace ya más de 15, 20 años, y ahora, y hace unos 10 años atrás, escribió el mundo tiene que cambiar, hay que cambiar el mundo, es el título de ese libro que justo estoy terminando de leer, y él dice en uno de sus párrafos, dice, hay que reconocer que ya hoy al mundo no lo gobiernan los estados ni los gobiernos, al mundo lo gobiernan las corporaciones que operan sobre los gobiernos como sus títeres para poder garantizar sus intereses. Y Naciones Unidas es parte de eso. Entonces, Totalmente. cuando uno ve la COP30, yo lo decía, y tengo mucha gente muy querida que le pone mucha expectativa y mucho trabajo para intentar algunas declaraciones y acuerdos que puedan salir, que lamentablemente siempre terminan no saliendo. Digo, yo le digo a varias COP, ¿no? La COP30 lo primero que significa es que hubo 29 fracasos. Totalmente. O sea, la COP30 implica 29 fracasos previos, porque si no, no tendría COP30, ya hubiéramos resuelto en la COP29 o en la COP1. Exacto. Lo cierto es que hoy estamos, lo que va a salir como declaración de la COP30 es un documento incluso peor que el que había salido el año. Es la primera vez que sale un documento peor que el año anterior, que ya fue malo, dijo. Entonces, me parece que ahí hay un punto clave, ¿no? Algunos celebrábamos que era la segunda vez que salud estaba incluida dentro del temario de la COP, la primera fue la anterior, y bueno, uno pensaba, bueno, ahora van a empezar a pensar la salud y la crisis climática en contexto de... No importa nada el poder del lobby de las corporaciones, que son los verdaderos dueños de Naciones Unidas, y queda demostrado también en lo que hace con Israel y Palestina, ¿no? Una Asamblea de Naciones Unidas que condena, pero un Consejo de Seguridad que avanza en un plan de ocupación disfrazado de plan de paz, que destruye y que ha generado más de 247 muertos desde que supuestamente se declaró el alto del fuego para acá,
entre los palestinos, ¿no? Y digo, y eso no es ajeno a lo que está ocurriendo con el agua en Argentina, porque es el agua la clave de la lucha. Ni siquiera son las tierras raras, ni siquiera son los minerales extraños, es el agua. Sin agua no hay vida y vienen por el agua, o sea, vienen acá a sacar los minerales raros porque no los pueden seguir generando en otros lados, porque el agua la necesitan para sus propias vidas. Digo, Europa está, China, para no quedar como que uno está es antiimperialista del imperialismo norteamericano o europeo, ¿no? China también es imperialista. Totalmente. Y China está sacándose de encima las megagranjas porcinas por dos cosas. Primero, porque no quiere seguir siendo una fábrica de pandemia, y segundo, porque China necesita recuperar el agua que perdió al haber secado y contaminado los ríos de la China con las megagranjas porcinas que instalaron allí. Entonces están trasladando eso y vienen a traerlas acá. Y nosotros acá celebramos que vienen las inversiones chinas o las de megagranjas, celebramos que vienen las inversiones de Microsoft y Google o de ChatGPT para poder desarrollarnos nosotros. No nos vamos a desarrollar porque además no dejan dinero acá. Lo que hacen es sacar agua y energía, lo que hacen es quitarnos territorios, es alterar nuestra fauna, es eliminar la posibilidad de una continuidad del ciclo vital tal como lo conocemos. Totalmente. Y además algo que venimos ya comentando hace rato es la ingenuidad de mucha gente de creer que estos grandes centros de datos son para que podamos, no sé, almacenar más mails o más videitos en la nube o generar más videitos con inteligencia artificial. O sea, la geoingeniería social que hay detrás de todo esto y del por qué estos grandes centros de datos, la enorme mayoría de la gente no tiene idea que esto es para un basamento de un control más totalitario de la sociedad que de algún modo para estas corporaciones tiene que ser dominada para ser manipulada. Eso la mayoría de la gente no lo ve. Absolutamente de acuerdo con vos, Diana, y de eso se trata, ¿no? Hay tenemos la necesidad imperiosa de identificar esto con claridad, no para salir en plan de conspiranoicos, no, para salir en plan de necesitamos organizarnos para defender nuestro derecho a la vida digna en estos territorios. Totalmente. Y organizarnos para defender el derecho a la vida digna en estos territorios en Argentina hoy empieza por frenar el avance contra la ley de glaciares que pretende este gobierno de la mano de sus aliados, porque este gobierno no es la libertad de avanza de Javier Milei. Este gobierno es la libertad de avanza de Javier Milei, es el radicalismo de Cornejo y de los gobernadores como Valdés que están apoyando esto, es el gobierno del peronismo de Jalil, del peronismo también de Guado de Pedro, es el gobierno de los partidos provinciales como el de Tinec o el de Sanz. Digo, es ese gobierno que es el gobierno de las corporaciones, es el gobierno de los que vinieron a quedarse con todo sin ningún tipo de impedimento, ¿no? Salvo lo que podamos generar como resistencia a los pueblos, las comunidades organizadas. Y ahí es donde, en mi caso, que pertenezco a la universidad pública, entiendo, la universidad tiene que jugar un rol también importante. No podemos solamente salir a las calles para pedir que nos den presupuesto para poder tener sueldos dignos, si no estamos en los territorios acompañando a las comunidades, construyendo junto con las comunidades saberes y herramientas técnico-científicas para poder frenar los avances de los extractivismos. Totalmente. Damián, te hago una pregunta. ¿Qué pensás del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales? Que dicho de paso no fueron ni siquiera consultados, ¿no?, oficialmente sobre ninguna propuesta de la modificación de esta ley de glaciales. ¿Qué peso tiene? Yo creo que, como todo organismo público, es un organismo que está compuesto por personas que tienen que son muy diversas. Hay algunos que tienen un gran compromiso con la defensa de los territorios y hay algunos que son herramientas de las corporaciones, y esto ha quedado demostrado en los informes, en las contradicciones, en las idas y vueltas de todo ese tiempo. Ha quedado demostrado en la falta de decisión de ejercer el derecho a pedir los presupuestos para poder cumplir con su trabajo en los tiempos que deberían haberlo cumplido. Dicho esto, creo que siempre es mejor tener Yanila a no tenerlo. Claro. Creo que siempre es mejor tener un organismo nacional, público, donde la universidad esté presente para que avance en la investigación y en el registro, en este caso, de lo que son las áreas periglaciales y glaciares, para poder tener ese censo, entre comillas, que nos permite hoy saber cuáles son las áreas que están afectadas y cuáles son las áreas por las que quieren venir a destruir. Entonces, me parece que ahí, como dije antes, ¿no?, la universidad, todo el sistema tecnocientífico tiene que hacer una mea culpa de cuál ha sido su grado de colaboracionismo con los extractivismos. Ahora,
tenemos también dos caminos: nos quedamos flagelándonos por lo malo que hemos sido, o nos ponemos a remangar para cambiar esto de una vez por todas. Y sí, totalmente. Me estaba haciendo acordar mucho a la complicidad, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Tucumán con lo que fue Alumbrera y con lo que ahora a futuro va a ser el proyecto MARA, ¿no? Minera Agua Rica Alumbrera, en cuanto a cómo un estamento educativo se prestó a recibir fondos de la destrucción de un territorio inmenso, que no solo fue Catamarca, toda la cuenca Salidulce, de la cual, bueno, nuestra ONG es creyente en una causa penal por lo que pasó en el río Salí, ¿no? El vertido de contaminantes, pero esto viene afectando a todo. Entonces, a veces te hace pensar tanto esto que hasta inclusive las entidades educativas puedan ser cómplices de esto y no estar luchando para salirse. Al día de hoy siguen recibiendo fondos de IMAD, la Universidad Nacional de Tucumán. Y uno dice, si ellos que nos deberían educar para ser mejores ciudadanos, para buscar el bien común, son cómplices, el gobierno mintiéndonos de que afectando el ambiente periglaciar no pasa nada, cuando hace poco vimos un video muy claro de una persona que analizaba el caso de Pascualama en su momento, mostrando cómo el polvo de las escombreras ya había afectado glaciares, el trazado de los caminos. O sea, tienen el descaro de mentir porque pasa que mucha gente escucha un discurso y ya lo repite, no profundiza y se compran esas palabras seductoras, manipuladoras, y ya está. Y creen que no queda otra. Y lamentablemente, la verdad es que no va a quedar otro mundo para vivir. Tal cual. Por eso yo creo que urge que seamos capaces de dejar de lado las diferencias que nos han impedido a las organizaciones sociales, a los movimientos socioambientales, a las organizaciones gremiales de los trabajadores. Totalmente. Encontrarnos en los acuerdos de sin agua no hay vida, sin territorio no hay vida, y en territorios enfermos no se puede estar saludable, y desde ahí encontrar la manera de organizar nuestras resistencias de forma quizás más creativa de lo que hemos logrado hasta ahora, para convocar a quienes se sienten ajenos a estos temas pero que están absolutamente atravesados, ¿no? Quienes hoy vivimos en las ciudades podemos decir, bueno, pero ¿qué me importa? Los periglaciares. Total, yo vivo en Rosario, al lado del río Paraná, el segundo río más grande de Sudamérica, y a 10 kilómetros de Rosario tengo comunidades que no tienen agua sino con arsénico y aumentan su riesgo de cáncer por consumir arsénico a 10 kilómetros de aquí. Y al mismo tiempo el río Paraná tiene bajantes históricas que nunca antes ha tenido. ¿De dónde se nutre el río Paraná si el ciclo hídrico es uno solo a nivel planetario? Totalmente. No hay una barrera que dice, no, el agua del glaciar no se junta con el agua del río, ni se evapora. Cuando se evaporan las nubes no se juntan porque, no, vos sos de llanura y vos sos de montaña. Vamos. Esto me parece que es hora de que lo podamos reconocer. Lo aprendíamos en la primaria, cuando en la primaria se aprendían estas cosas. Sí. Tenemos que recuperar esos saberes, ¿no? Totalmente. Bueno, hoy en la primaria en algunos lugares te meten en los manuales lo beneficioso de la megaminería. Así estamos. Bien, Damián, ya hemos llegado al cierre de este bloquecito de la entrevista. La verdad que siempre nos alegra tenerte aquí para poder profundizar, informarnos entre todos, concientizarnos y seguir entendiendo esta realidad tan particular que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? Si querés dejar una reflexión final, algo, tu palabra. Sí, no, nuevamente, no, agradezco el programa. Creo que la Sala de la Conciencia nos ayuda a reflexionar, a poner en cuestionamiento cosas que a veces damos por hechas, y en estos tiempos, insisto, no es menor la lucha en defensa de la actual ley de glaciares. Necesitamos defender la ley de glaciares, necesitamos encontrar la forma de organizarnos para estar en las calles. No olvidemos que las luchas ambientales que se han ganado no han sido porque hemos tenido buenos legisladores, eso ha ayudado, pero lo que se ha ganado porque estábamos en las calles organizados, resistiendo, sí, y alzando la voz y haciéndoles saber a los que tienen que levantar la mano en las cámaras de diputados y de senadores que sabemos dónde viven, que sabemos quiénes son y que sus hijos van a mirarles a los ojos para exigirles explicaciones de lo que hagan hoy, si nosotros somos capaces de generar la presión necesaria. Así que creo que ahí tenemos todo un desafío por delante y en eso estamos jugados. Bien, te agradecemos un montón, la verdad, gracias por tanta información y por enriquecernos, ¿no? Que hace tanta falta a este planeta, ¿no? Muchas gracias a ustedes y seguimos entonces la semana que viene con el
con el micro. Dale, claro que sí. Un abrazo Un enorme, fuerte Damián. abrazo. Seguimos en Nos contacto. vemos. Que estés bien. Hasta luego. Bien, ahí concluyó entonces la entrevista con el doctor Damián Berseñasi. Un gusto poder compartir con alguien que está tan comprometido con la vida, ¿no? Que profundiza, estudia, divulga, lucha. Sí. Poca gente se compromete y actúa de ese modo.